Los que me conocen un poco ya saben que no me gusta hablar de historia del carlismo. Por lo menos no me gusta hablar en este ámbito. Odio, y yo mismo lo he hecho muchas veces, que cuando te preguntan sobre qué es el carlismo, etcétera, odio cuando empezamos diciendo, bueno, en 1833, vale, la historia está muy bien, a mí me gusta la historia, pero hay que diferenciar lo que es historia y lo que es actualidad política. Los carlistas estamos vivos y si estamos vivos es para hacer política, no para hacer historia. Bien, dicho esto, hay episodios que aunque ya sean historia porque han cumplido 50 años, y me estoy refiriendo al fatídico Montejurra del 76, tienen enseñanzas muy interesantes y conviene estudiarlos un poquito. Este evento del 76 ha llamado la atención a varios periodistas, varios analistas, y uno de ellos, que ha escrito un artículo en El Objetivo, es Jaciel París Álvarez. Este hombre, al que sigo y que ha escrito realmente cosas muy interesantes y análisis que merece la pena leer, ha escrito un largo artículo sobre el Montejurra 76, donde, a mi juicio, endulcora demasiado lo que fue la revolución del carlohuguismo progre de los años 60-70. Lo que le he respondido en Twitter es lo siguiente. Lo voy a leer porque yo creo que es mejor irlo leyendo y comentando y así no nos dejamos nada en el tintero. Estimado Jaciel París, buen intento, pero déjame que complete el relato de lo del 76 con el punto de vista del carlismo clásico. Ese que no cayó entonces en la trampa que les invitaba a hacer de mamporreros de la derecha, y el mismo que llevaba tiempo apartándose asqueado de la heterodoxia neocarlista, porque nunca consintió que la defensa de la España tradicional se convirtiera en un vulgar partido ideológico. Ese carlismo que tengo el honor de presidir es el que vive todavía, 40 años después, agrupado en torno a la comunión tradicionalista carlista. Vale, luego Jaciel París me ha respondido que, bueno, que eso de llamar vulgar a un partido ideológico, que no es para tanto, que un partido puede tener puede ser una cosa, puede ser una cosa respetable. Yo le digo que es que lo que posiblemente el mayor error que tuvo Carlos Hugo y su entorno en aquellos años fue convertir a la comunión, a lo que era el carlismo, que tenía sus organizaciones, pero que era otra cosa diferente a los partidos políticos con los cuales llevábamos luchando 150 años. Entonces, el intento de convertir a la comunión, al carlismo, en un partido liberal, realmente más, una opción política, electoral, más dentro de un arco de diversidad, llamamos democrática, pues era un error grandísimo y eso no lo aceptaremos los carlistas de siempre, pues nunca. Vale, la revolución huguista, liderada por el príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma, que transformó de golpe la histórica comunión en un nuevo partido progre, en el contexto complejísimo del 68, del desarrollismo, del posconcilio y del tardofranquismo, fueron unos años muy, muy complicados, la verdad, no fue ni tan limpia, ni tan natural, ni tan tradicional como la describes. Recordemos que en aquellos años todo conflicto, cualquier debate, era polarizado según el esquema de la Guerra Fría. El carlismo no fue ajeno a ello y la debilidad a la que le había sometido el régimen franquista lo hacía especialmente vulnerable. Muchos católicos de todo el mundo vivieron la misma dicotomía tramposa según la cual o se entraba en la onda de una teología de la liberación infectada por agentes soviéticos o se adoptaban los aires del catolicismo americanista conservador promovido por la CIA. El auténtico carlismo no necesitaba ni a unos ni a otros para seguir siendo sinceramente cristiano, social, familiar, antiliberal, comunitario y defensor de una monarquía tradicional moderada. Claro, a esto me dice, pues con su conocimiento geoestratégico e histórico, Jaciel París, bueno, que esa tensión entre el bloque de la URSS y del mundo pues, anglosajón, que sí, que afectó al carlismo, pero que el carlismo tampoco podía permanecer neutral. Bueno, yo le he respondido que evidentemente no fue echarse en manos
de unos ni de otros, pero aquella tensión provocaba sobre todo confusión, provocaba una serie de ideas extrañas que se iban introduciendo en muchos carlistas. Por poner algunos ejemplos, en el Partido Carlista se llegó a decir que se podía ser carlista y ser ateo, cosa que contradecía toda la tradición carlista. Se llegó a aceptar como normal la bandera, la ikurriña separatista, inventada por Sabino Arana y su hermano. Se aceptó, por ejemplo, pues todo el sistema de partidos, realmente, lo que era el sistema de partidos. Bueno, es decir, que sí que hubo una influencia, no directamente soviética. No estoy diciendo que todos los carlistas que lideraban el partido carlista fueran agentes de la KGB, ¿no? Pero sí que hubo una tensión que no fue para nada natural. Más, le seguía diciendo en la respuesta inicial, lamentablemente, la dirección oficial del carlismo cayó en manos de la tentación izquierdista que rodeaba a Carlos Hugo. Eso y la respuesta poco elaborada de Xisto, el hermano derechista, puso en bandeja la posibilidad de dar un golpe mortal al carlismo para agentes sin escrúpulos. Claro, aquí hay que tener en cuenta reacciones también de todos los pelajes, ¿no? Por una parte, los que quedan todavía del Partido Carlista me dicen que por qué los carlistas escurrimos el bulto diciendo que no tenemos nada que ver con aquello de Montejurra 76. Bueno, pues a ver, la respuesta es que el año 86 es cuando se reconstituyó la comunión, habían pasado 10 años de aquello. Y que yo sepa, en estos 40 años nunca se ha admitido dentro de la comunión que nadie presuma o saque pecho o diga que qué bien se hizo aquello de ir a Montejurra del 76 con pistolas, armas, ametralladoras y provocando lo que se provocó, y acompañados de ultraderechistas, ¿no? Que haya gente equivocada, arrepentida, por supuesto, alguno hay, es evidente, pero también hay gente arrepentida y equivocada que en el ámbito del Partido Carlista pues apoyó acciones de tipo terrorista, como la voladura de las máquinas del pensamiento navarro y otras acciones, proyectos de secuestro, etcétera, que utilizaron a imitación de lo que entonces estaba haciendo la ETA, ¿no? Así que arrepentidos quiere Dios, y ojalá que todos los carlistas que tuvieron algo que ver en cosas feas de aquella época tuviesen pues ese arrepentimiento, ¿no? Ya digo que en la comunión, en estos 40 años, yo no he visto a nadie presumiendo de estas cosas, ¿no? Por eso digo que la respuesta de don Sisto en aquel entonces, soy generoso cuando digo que fue poco elaborada, porque es verdad que el don Sisto levantó en un momento dado una bandera de ortodoxia doctrinal, pero eso se frustró con la operación, bueno, que sigo leyendo, la operación dirigida por las cloacas del Estado, ¿no? Esta respuesta, el enfrentamiento de los dos hermanos, puso en bandeja la posibilidad de dar un golpe mortal al carlismo para agentes sin escrúpulos. La Operación Reconquista fue la típica sucia maniobra de las cloacas con la que el Estado partitocrático naciente, don Juan Carlos, Fraga y compañía, quiso eliminar algo tan incómodo e incomprensible para ellos como el carlismo. Para ello, nada mejor que construir un relato presentándolo como una panda irracional y fratricida. En 1976, la inmensa mayoría de los carlistas ortodoxos, los carlistas del Dios, patria, fueros rey de toda la vida, no respondieron a la llamada tramposa ni de unos ni de otros. Se quedaron al margen. Pero la trampa era poderosa y no solamente mató a Aniano y a Ricardo, sino que eliminó de paso la militancia ilusionada de miles de carlistas que abandonaron el campo político en los años clave de la transición. A partir de ahí, costó 10 años llegar a la reconstitución de la actual Comunión Tradicionalista Carlista en el Congreso de la Unidad Carlista celebrado en el Escorial en mayo de 1986. ¿Se consiguió enderezar el rumbo? Sí, pero se había perdido un tiempo precioso. Se ha cumplido ya medio siglo del Montejurra 76. Para mí, que tengo 56 tacos en este momento, pues es simplemente historia, como he dicho al principio.
pero hay que extraer varias lecciones de esto. Bueno, me objeta también Jassiel París que hablar de unidad carlista sin haber incorporado a pues, gente del partido carlista o xistinos, pues que parece incongruente. Y yo le digo que no, que es que en estos 40 años el proceso de unidad ha permanecido abierto, la mano está tendida. Lo que tenemos en común, el mínimo, es el ideario. Y ese ideario es muy fuerte. Ese ideario puede vencer cualquier tipo de tentación. Históricamente el carlismo ha tenido muchas tentaciones, la romántica, la positivista, la militarista fascista, la demócrata cristiana. Cayó en un momento dado en una heterodoxia en los años 60, ¿no? Pero luego se ha reconstituido, ¿no? Y es posible que se vuelva a reagrupar y vuelva a crecer el carlismo, porque esas bases que tiene no son las típicas, no es el típico programa oportunista de un partido político liberal, sino que es una cuestión, son unas cuestiones, unos principios tan sólidos que aparte de esos principios sólidos, entre los carlistas cabe una libertad grandísima. Caben muchísimos matices y más libertad que la que pueda haber dentro de cualquier partido político del sistema. Vale, como decía, aparte que dentro de la unidad sí que ha habido gente que estuvo en el Partido Carlista y sí que ha habido gente que estuvo con Don Sisto. Cuando en el año 86 se acordó dejar aparcado hasta el tiempo que se vea, mientras sea conveniente, para dejar de discutir precisamente la concreción de la legitimidad dinástica. Eso quiere decir que dentro de la comunidad internacionalista carlista ha habido personas y hay personas que han podido guardar su lealtad o a personas concretas como pues, Carlos Hugo, don Sisto o don Carlos Javier. Es un tema que está, por desgracia, sin cerrar, pero que de momento precisamente se hizo ese esfuerzo para evitar discutir y para centrarnos en lo principal, que es defender un ideario común. Vale, pues termino diciendo cuáles son las lecciones que yo creo que hay que extraer de aquello tan terrible de Montejurra 76. Primero, humildad. No te engrías pensando que la pureza doctrinal te va a librar de caer en trampas diabólicas. En este mundo nada hay tan sólido que no pueda derrumbarse. Es verdad que aquel carlismo de Dios, patria, fueros, rey parecía una roca doctrinal. Muchos quedaron en shock al ver que se le daba la vuelta en tan poco tiempo. Y por eso tenemos que tener la humildad suficiente como para no dar por ganado en nada, ¿no? Segundo, astucia. Hay que ser conscientes de que el mal existe y que no deja de conspirar, con toda clase de artimañas inmorales para beneficiar a los inmorales. Si hicieron los que estuviesen detrás lo que llamamos, pues eso, las cloacas, no sabemos quién estaría, la CIA o quien fuera, detrás de Montejurra 76, de aquella operación, si decidieron llevarla a cabo era porque había unos intereses inmorales y que les parecía interesante quitarse del medio al carlismo. Entonces, bueno, pues sepamos ser astutos y saber que en cualquier otro momento, a nada que hagamos las cosas bien, podría haber intentos de destruirnos con esa guerra sucia. Y tercero, esperanza, porque no es la primera vez que dan el carlismo por muerto. El artículo de Jassiel París habla de la extraña muerte del carlismo. Bueno, pues hay que decirle a Jassiel París y a todos los que estudien el tema que no es la primera vez que se da el carlismo por muerto, porque el carlismo no es un partido, es que el carlismo es la esencia de España, es el ADN de lo que somos. Por lo tanto, como es el ADN, volverá.